¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta clase referida a el puente de Wheatstone. Soy el ingeniero Roberto Breslin. Para presentar el puente de Wheatstone tenemos que decir que es un instrumento de medición dedicado específicamente para la medición de valores resistivos. Estos valores resistivos pueden ser valores resistivos para componentes de corriente continua o componentes de corriente alterna. En el caso de los componentes de corriente continua serán resistencias puras, y en los valores de corriente alterna podremos medir también valores de inductores y capacitores. Se usa mucho en la industria automotriz y mucho también en la industria de la instrumentación electrónica. Este puente fue desarrollado por el ingeniero Charles Wheatstone, que es el que vemos aquí en la foto, y permite, como hemos dicho precedentemente, medir valores de resistencias. En particular, la mayor utilidad es de medir resistencias de valores muy pequeños, inferiores al ohm, que con el tester común es muy difícil medir o tiene muy poca precisión. Acá tenemos un modelo de puente Wheatstone y podemos ver básicamente que consta de dos elementos fundamentales. Un instrumento que es un galvanómetro. El galvanómetro es un instrumento que cuando no está alimentado eléctricamente, la aguja se posiciona en el centro y ese es el cero. Y una escala graduada, en este caso tiene una escala graduada y un multiplicador, por eso es que A y B, por eso A por B da el valor X en ohms. Esta escala graduada es una perilla que va a permitir variar el valor de una resistencia conocida. Es decir, que es una resistencia variable, pero que está graduada en valores. Acá tenemos otro modelo más complejo de un puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone no solo permite medir valores de resistencias, sino que permite medir, por ejemplo, la longitud de un conductor, de un cable. Incluso puede medir la longitud en donde ese cable cayó a tierra en caso de haber sido objeto de un corte. Por eso el puente Wheatstone puede ser un instrumento muy caro, ya que tiene resistencias de muy alta precisión. El puente de Wheatstone es el dibujo que podemos ver aquí. Vamos a identificar los componentes que tiene. Tiene una batería, tiene 4 resistencias. La resistencia R1, que es fija y es de un valor perfectamente conocido. La resistencia R3, que también es fija y de un valor perfectamente conocido. Y luego tenemos esta resistencia variable que veíamos recién, que va a ser una resistencia variable y va a impactar su cursor en una escala. Y finalmente tenemos la resistencia Rx, que es la que va a ser desconocida y es la resistencia que se va a colocar en los terminales de conexión del puente de Wheatstone. La condición ideal del puente de Wheatstone sería que la resistencia 1 sea del mismo valor que la resistencia 3. Entonces, en ese caso, la resistencia X debería ser igual a la valor de la resistencia R2. Es decir, que si R2 tiene el mismo valor que Rx, se dice que el puente está equilibrado. Y cuando el puente está equilibrado, lo que hay que hacer es fijarse qué valor tiene esta resistencia variable. Eso se puede ver gracias a la escala que hemos visto precedentemente. Una ecuación importante del puente de Wheatstone es la que se puede ver en este lugar y que dice que la resistencia Rx es a la resistencia R3, acá tenemos Rx y acá tenemos R3, como la resistencia 2, es decir, la variable, es a la resistencia 1. Despejando
de esta ecuación Rx, nos queda que la resistencia Rx, es decir, la que queremos conocer, es igual al valor de R3 multiplicado por R2 y dividido por R1. ¿Qué significa esto en un análisis? Que R3 y R2 son resistencias en una que es fija y otra que es variable. Y R1 es una resistencia también fija. Podemos observar que en la medida que aumenta el valor de R1, la resistencia Rx puede ser menor. Es decir, que teniendo una resistencia R1 de un valor conocido y de un valor alto, nos va a permitir que Rx pueda ser de valores pequeños, porque son inversamente proporcionales. ¿Y por qué esto es importante? Porque R2 es una resistencia variable y quizás no pueda ser de un valor tan pequeño como para ser igual a Rx para equilibrar el puente. Entonces, a medida que hacemos R1 grande, nos permite medir resistencias cada vez más chicas, como por ejemplo la resistencia que tenga un determinado conductor. La otra ecuación muy importante es la ecuación de la tensión entre los puntos D y B, que es la tensión en donde va a estar este instrumento que se denomina galvanómetro. Esa tensión podemos ver que es igual a la tensión de la fuente, y esa tensión de la fuente multiplicada por R1 sobre R1 más R2 menos Rx sobre Rx más R3. Esto es verdaderamente muy importante porque lo que está diciendo es que cuando el puente esté equilibrado, o sea, totalmente equilibrado, esta tensión, este multiplicador de la tensión Bs va a ser igual a 0 y va a ser el momento en que estos dos brazos del puente de Wheatstone tengan en sus puntos B y en su punto D la misma tensión. Eso va a hacer que la tensión que reciba en sus extremos el galvanómetro sea igual a 0. En el punto en que la tensión es igual a 0 es donde se deja de mover esta perilla y se dice que ese es el valor en donde el puente está en equilibrio y es el valor en donde se va a poder medir o ver en la escala el valor de la resistencia desconocida Rx. Entonces acá tenemos el puente de Wheatstone y hablamos del instrumento central. Este instrumento central es un galvanómetro. Un galvanómetro, como dijimos, es un instrumento que al no recibir ningún tipo de corriente va a permanecer la aguja en la posición central. Esa posición central es la del centro y marca el 0. Ahora, si recibe una corriente en un sentido, esta aguja se mueve para un lado, y si recibe la corriente en el otro sentido, esta corriente se mueve para el otro lado. ¿Qué significaría que tenga un sentido u otro la corriente? Significaría que el punto B tiene más tensión que el punto D, o a la inversa, que el punto D tenga más tensión que el punto B. Entonces, por diferencia potencial podría circular la corriente hacia allá o circular la corriente hacia allá, haciendo justamente que el galvanómetro fluctúe para un lado o para el otro. Bueno, vamos a trabajar ahora con el software Livewire y vamos a hacer una introducción de una fuente de alimentación que sería la batería BS, y luego vamos a poner una resistencia que será R1 y una resistencia que será R2. Las unimos a estas resistencias y vamos a formar un circuito muy común para nosotros,
que es el divisor de tensión. En este divisor de tensión nosotros vamos a sacar esta resistencia, vamos a poner en su lugar una resistencia variable como R2 para hacer que sea igual al circuito. Esta resistencia vamos a hacerla en propiedades que tenga un valor en properties, un valor similar a la otra, por ejemplo que tenga, digamos, 2K, de forma tal que podemos ir desde 1 ohm hasta los 2K. Vamos a poner un voltímetro acá para medir la tensión de salida del divisor de tensión. Y entonces probamos y vamos a ver que de acuerdo a la tensión, a la posición de la resistencia, nosotros vamos a tener una variación de la tensión. En particular, si la resistencia fuese de 1K, la tensión va a ser exactamente igual a la mitad de la tensión de la batería. Esto sería las resistencias R1 y R2. Vamos a poner acá un caption que nos diga que es R2 del circuito. Por otra parte, vamos a poner otro divisor de tensión. Ese divisor de tensión va a estar formado por la resistencia R3. Vamos a cambiar acá para que le pongamos R3. Y por la resistencia Rx, que no la conocemos. Esta es la resistencia que iría a los terminales de nuestro puente de Wheatstone. Unimos y vamos a alimentarlo con la misma tensión, es decir, vamos a tener los mismos terminales. Vamos a poner también un voltímetro. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Entonces esta es nuestra resistencia desconocida. Y vamos a poner un voltímetro aquí. Este voltímetro obviamente va a tener la tensión de este segundo divisor de tensión. En este caso estamos tomando una resistencia de 1K también, entonces ponemos a funcionar y vemos que al ser R1 y R2 igual a R3 y a Rx, que el valor que tiene actualmente es de 1K, los valores de los divisores de tensión son los mismos. Entonces vamos a señalar que este es el punto D y este es el punto B. Entonces la tensión entre D y B solamente puede ser medida por un instrumento. Ese instrumento es un galvanómetro. Yo en este caso no cuento con un galvanómetro, pero lo que sí es seguro que yo podría medir la tensión entre estos dos puntos. Entonces vamos a medir con un instrumento analógico la tensión entre estos dos puntos, entre el punto B y entre el punto D. Y vamos a ver que cuando la tensión en el punto D es igual a la punto B,
es que el puente Wheatstone esté equilibrado y este instrumento me dará un valor de 0. Ahora, si el puente se desequilibra, ya no me va a dar un valor de 0. ¿Sí? Entonces, cuando el puente esté equilibrado, el valor va a ser de 0 voltios. Y sería el caso del puente totalmente equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé qué valor tengo en esta resistencia, porque está graduada la perilla, puedo saber el valor de Rx. Entonces, en este momento, el puente me está dando un equilibrio porque yo tengo que Rx es igual a R2. Vamos a suponer entonces que Rx tenga otro valor, por ejemplo, que sea de 200 ohms. Si el valor de Rx es de 200 ohms, pero yo no lo conozco, simplemente lo estoy poniendo acá, entonces el puente no está equilibrado. ¿Correcto? Entonces voy bajando la perilla del puente de Wheatstone hasta obtener el equilibrio que se va a producir en 200 ohms. Entonces en 200 ohms tengo que la tensión del punto D es 1,5 voltios, la tensión del punto B es 1,5 voltios y la tensión diferencial, que es la que está midiendo, o sea, la resta entre la tensión del punto D y la tensión del punto B, me la va a estar dando el instrumento. Entonces vemos que en realidad un puente Wheatstone son dos divisores de tensión. Ahora, fíjense que no tengo demasiada precisión y es porque ya la resistencia esta está en su último tramo. Si yo quisiera medir resistencias mucho más chicas, yo tendría que tener que esta resistencia sea también mucho más chica, pero no es muy práctico eso. Por lo tanto, si yo desequilibro el puente aumentando R1, voy a poder graduar de forma diferente esta escala para poder tener la posibilidad de medir resistencias más pequeñas, tales como por ejemplo un conductor. Noten que ahora hemos hecho unas cuantas modificaciones, particularmente en la resistencia R2 y en la resistencia R1. Perdón, en R2 lo hemos dejado igual. Lo que hemos cambiado es R1. Recuerdan que antes tenía 1K, ahora tiene 500K. Es un valor mucho más grande. Y el valor que tenemos ahora de Rx, nosotros sabemos acá que tiene 1 ohm, porque le hemos puesto 1 ohm. Pero fíjense que yo hubiera necesitado estar en esta resistencia que tiene 2K en un valor de 1 ohm, un valor muy bajito, o sea, prácticamente no tendría que haber movido para nada la perilla para que me pueda equilibrar el puente para el valor de 1 ohm de Rx. Quiero mostrarles y después lo cambiamos de vuelta. Fíjense que si yo tuviese un K, como teníamos recién, el valor de R1, para que el puente se equilibre, yo hubiese tenido que tener la perilla prácticamente en su menor valor. ¿Ven? Prácticamente no tendría que haber movido nada la perilla para que las tensiones sean iguales y el puente esté en equilibrio. Entonces prácticamente no hubiera tenido la posibilidad de mover nada la perilla y no hubiese sido precisa mi medición. En cambio, si yo este valor, en vez de ser de 1K, lo pongo de 500K, el puente allí no va a estar equilibrado. Entonces voy a tener que mover la perilla a un cierto valor. Fíjense cómo estoy moviendo la perilla. O sea, he tenido una cierta regulación prácticamente a un cuarto de vuelta de la perilla
para que el puente quede equilibrado. Entonces en este momento yo podría estar teniendo la posibilidad de medir haciendo un giro de un cuarto de vuelta total de la perilla, estaría midiendo 1 ohm. De esa forma, aumentando el valor de R1, yo logro tener mayor precisión porque voy a poder dar vuelta más la perilla para lograr valores bajitos de medición de resistencias. La otra utilidad tiene que ver con que yo puedo tener que esta resistencia en realidad sea un simple cable. En este caso tengo un cable que está midiendo 1 ohm, y teniendo en cuenta que la resistencia es igual a la resistividad ρ multiplicado por la longitud y dividido de la sección, sabiendo cuál es la resistividad, sabiendo si el alambre es de cobre o es de aluminio, sé la resistividad, y sabiendo la sección que tiene, porque la puedo medir, puedo saber cuál es la longitud de ese cable. Y no solo eso, puedo estar midiendo longitudes de cables e incluso puedo medir en qué longitud el cable se ha cortado y se ha puesto a tierra. Supongamos que este cable se puso a tierra y en este punto estoy poniendo el galvanómetro, el puente de Wheatstone a tierra, yo podría saber cuál es la longitud de este conductor. Entonces el puente de Wheatstone, esos de los más complicados que hemos visto, permiten ver justamente entre una de sus mediciones cuál es la longitud en que un cable cayó a tierra, poniéndolo al puente de Wheatstone con referencia de esa misma tierra. Por lo tanto, es un instrumento de alta precisión que permite medir resistencias de muy bajo valor. Acá vemos una imagen de un puente Wheatstone más elaborado que tiene un display para la visualización digital del valor. Observen que la resistencia variable, la resistencia que se puede variar, es una resistencia que está formada por varios potenciómetros con multiplicadores. Entonces un multiplicador por 1, por 10, por 100 y por 1000, que constituye la resistencia variable, y la resistencia 1 también se puede variar para tener el rango en ohms. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el rango en ohms se puede poner rango de hasta 1 ohm, rango hasta 10 ohm, hasta 100 ohm y hasta 1000 ohms. Entonces de esa forma se puede ajustar el valor de R1. En este caso, este permite ajustar el valor de R1 y también permite ajustar el valor de R3 para poder tener mayor precisión. Entonces de esa forma podemos tener más precisión en la medida. Podemos notar que tenemos acá un display, por lo tanto es un voltímetro y no un galvanómetro, y en este caso va a permitir mostrar el valor en ohms de la resistencia mediante un procesamiento electrónico. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el valor de Rx, que va a ser igual al valor de R3 por R2 sobre R1, y teniendo esos valores de resistencia fija, podemos hacer el cálculo de cuánto vale Rx y mostrar en este display directamente el valor de Rx de acuerdo a la ecuación que hemos visto en las diapositivas anteriores. Pero, ¿cuál es la aplicación que tiene un puente de Wheatstone? Bueno, en este circuito, si bien parece un poco complicado, no lo es. Es un circuito bastante sencillo. Esta parte del circuito vamos a dividirlo en dos. Lo que tenemos hasta acá y lo que tenemos hasta acá. Estos dos amplificadores constituyen seguidores de tensión, por lo tanto la tensión que tenemos en este punto es la misma que tenemos en este punto y la que tenemos en este punto es la misma que tenemos a la salida. Es decir, constituyen seguidores de tensión. Esto se pone simplemente para tener una entrada de alta impedancia. Las dos tensiones son aplicadas a un circuito de amplificador diferencial o amplificador restador. En este caso, la ganancia que tenga este amplificador va a ser R9 dividido R7, o sea, este valor de 2.3 megohms sobre 100K.
Este valor de 2,3 megohm también tiene que estar en esta resistencia y el valor de 100K tiene que estar en esta resistencia para que el circuito realmente amplifique la resta. Y de esta forma vamos a estar amplificando la resta entre esta tensión y ponerla afuera. De esta forma vamos a poder medir en valores de tensión el valor de esta resistencia. Este valor de resistencia representa la resistencia de la piel, por ejemplo. Entonces tenemos un sensor que mide la resistencia de la piel de una persona. Fíjense que en este caso esta resistencia es de 2 megohm, esta resistencia también es 2 megohm, estaría las veces de R1 y las veces de R3. Esta resistencia está haciendo las veces de R4 o R2 para el caso, y esta resistencia que está entre este punto y masa, que es la resistencia de la piel, es la resistencia a medir. Entonces vamos a tener una medición del valor de la resistencia de la piel amplificado y vamos a tener acá la salida que nos va a permitir medir ese valor. De esta forma vemos una aplicación del puente de Wheatstone en un circuito electrónico concreto. También en la industria automotriz el puente de Wheatstone es muy utilizado, en particular para los llamados sensores de presión de capas gruesas. Va a haber dos sensores de capas gruesas que son el sensor de presión de admisión o de sobrealimentación, que va a trabajar con una presión entre 0,2 y 4 bares, y el sensor de presión ambiente, que va a trabajar entre 0,6 y 1,5 bares. Acá lo tenemos y podemos observar fundamentalmente que va a estar en la entrada del aire de admisión y también va a medir la presión ambiente para los cálculos que tiene que realizar la computadora ECU. Pero fundamentalmente podemos ver que la estructura de este sensor es una estructura que no tiene dos cables como la mayoría de los sensores, sino que este sensor de presión tiene 3 cables. Eso significa que va a tener una alimentación. Acá tenemos una estructura de circuital de una ECU automotriz o unidad de mando y podemos notar que entre algunos de los sensores tenemos el sensor de presión del colector de admisión, ¿sí? Y este sensor de presión del colector de admisión podemos notar claramente que tiene 3 cables. Estos 3 cables corresponden a este circuito. Vemos que tiene 1, 2 y 3 cables. Uno de masa, otro de alimentación y otro de señal. ¿Por qué? Porque la estructura que forma este sensor es una estructura de puente de Wheatstone. Diversos sensores que tiene este componente, que se basa en la deformación, va a permitir que haya una célula de medición de presión con calibres que se llaman extensométricos. Entonces, esta célula va a ser esa célula que tiene calibres extensométricos en una estructura de puente de Wheatstone. Luego vamos a tener un amplificador, un circuito de compensación de temperatura, y eso va a permitir justamente compensar en este amplificador la temperatura ambiente para que se pueda medir exclusivamente la presión. Pero lo que sí podemos notar es que justamente los sensores extensométricos, que son los que miden la presión, están en la estructura de puente de Wheatstone. De esta forma podemos ver cómo en todos los casos, tanto en la industria de la medicina como en la industria automotriz, está presente los circuitos en puente, en particular los circuitos de medición de resistencias en estructuras de puente o puente de Wheatstone. Con esto nos despedimos. Vamos a trabajar en otros circuitos. Muchas gracias.